sido una línea doctrinaria de la política exterior ecuatoriana, que era respetar al Ecuador como territorio de paz y el no involucramiento en el conflicto armado colombiano. El no involucramiento en el conflicto armado colombiano, la declaración de su posición de neutralidad, la declaración de su posición de no contribuir a la beligerancia, ni de servir como un aliado de uno u otro bando, ni tampoco del Estado colombiano, ¿ya? Eso ha sido una posición doctrinaria del Ecuador durante mucho tiempo. Sin embargo, en el año 2018, Lenín Moreno, con María Fernanda Espinosa de canciller, deciden deshacer esta posición de 60 años de la doctrina de la política exterior ecuatoriana y deciden tomar partido en el conflicto colombiano, declarando como terroristas a una serie de organizaciones que habían sido denominadas, inclusive en el marco del propio Estado colombiano, como partes del conflicto. Esa posición hace que las Fuerzas Armadas cambien sus estrategias, sus tácticas, su orientación, creen un enemigo que no teníamos y empiece a actuar cumpliendo los sueños húmedos de Álvaro Uribe y de las fuerzas oscuras del Estado profundo en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un cambio sustancial en la política exterior ecuatoriana que ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno. Por primera vez empezamos inmediatamente a sufrir atentados de corte terrorista en territorio ecuatoriano en el año 2018, con un evento que muchos en América Latina no entendían por qué en el Ecuador nos indignábamos tanto, que fue la desaparición, recuerdan, de los 3 periodistas del diario El Comercio en el año 2018. Imagínense, la desaparición de 3 periodistas en el Ecuador ya había sido un trauma. Fue una locura, algo que no entendíamos los ecuatorianos, cómo podía ocurrirnos la desaparición de 3 personas. Veníamos de esa paz. Y ese fue el gran escándalo nacional, la desaparición de 3 personas, de 3 periodistas, que con estándares colombianos, con estándares mexicanos, hondureños, guatemaltecos, centroamericanos, etcétera, claro, se reían de nosotros. ¿Cómo pueden en el Ecuador armar tanto relajo con marchas ciudadanas llamados a la paz por apenas 3 personas que se desaparecen? Porque el pueblo ecuatoriano tenía plena conciencia de que nos estaban involucrando en una guerra que no era nuestra, ¿sí? Pero ese giro fue absolutamente crítico porque luego derivó en una serie de otros actos terroristas, de asesinatos, de participación de nuestra fuerza pública en cumplir, insisto, los sueños húmedos del uribismo y el paramilitarismo colombiano, en donde el Estado ecuatoriano empieza a tomar parte, declara como terrorista, expulsa al Ejército de Liberación Nacional del territorio ecuatoriano, que estaba en negociaciones de paz con el Estado colombiano, y se sacrifica ese periodo de negociaciones de paz que se estaban dando en Colombia. Se retoman luego en Cuba, en La Habana, y por la interrupción de ese proceso también, muchos de los personeros del ELN se quedan en La Habana y Estados Unidos utiliza esa excusa, ese argumento, para declarar a Cuba como un estado auspiciante del terrorismo. Y hasta ahora el pueblo cubano, sufre una inmensa devastación ocasionada por las sanciones gringas a partir de esa designación. Entonces, Lenin... Andrés, en esa época también fue el atentado Gaucho, no me acuerdo cómo se llamaba este supuesto guerrillero, y un bombazo que pusieron en Esmeralda. Así es. El famoso Guacho, que supuestamente era un disidente de las FARC y que realizó actos terroristas en contra de la fuerza pública ecuatoriana.
Sí, ese también fue un segundo episodio traumático para el Ecuador y muchos sabíamos que algo estaba ocurriendo. El Ecuador estaba dando un giro en esa dirección y el involucramiento en una guerra que, insisto, jamás había sido nuestra o línea oficial de política exterior, inclusive línea del libro blanco de las Fuerzas Armadas hecha en el 2005, anterior al gobierno de Correa, e insisto, o sea, una línea de 60 años de política exterior que era: no nos vamos a meter en una guerra ajena que no es la nuestra. Nosotros tenemos que invertir los recursos en el desarrollo de nuestro pueblo, no en la guerra. Entonces, en su momento, cuando Álvaro Uribe era presidente y quería presionar a que Ecuador se meta en el conflicto colombiano, que inclusive Lucio Gutiérrez, que era militar de la línea de la Escuela de las Américas norteamericana, nunca decidió involucrarse por respeto a esa línea doctrinaria nuestra, ¿sí? Incluso él no se metió, y nosotros lo que decidimos hacer en el gobierno de la Revolución Ciudadana fue declarar el Plan Ecuador original, denominado así por la Revolución Ciudadana, cuyos documentos históricos los pueden encontrar en los archivos institucionales del ecuatorianos. ¿Qué era el Plan Ecuador? Era un plan de paz y desarrollo. ¿Qué hicimos nosotros? En vez de movilizar militares a la frontera con Colombia, movilizamos médicos, movilizamos profesores, movilizamos constructores de infraestructura, ¿sí? Y empezamos a desarrollar toda la zona fronteriza para sembrar paz y desarrollo. Y tuvimos nosotros la oportunidad de tener una zona fronteriza dinámica en donde más bien acogimos a refugiados desde el lado colombiano que vinieron a nuestro territorio a vivir en paz. Entonces, el Plan Ecuador era un plan de paz y desarrollo que permitió que nuestro país no se involucre en ese conflicto, pero siempre había sido la aspiración de la ultraderecha latinoamericana y del Estado profundo en los Estados Unidos que el Ecuador se involucre en ese conflicto. ¿Por qué? Porque era mayor la oportunidad de vender armas, era mayor la oportunidad para el lavado de dinero vinculado a el crimen organizado, al narcotráfico, al tráfico de armas ilegales, por supuesto, también. Y obviamente siempre quisieron que el Ecuador se involucre en ese proceso. Pero el Ecuador, insisto, históricamente no se había incorporado. Entonces, esa es una de las causas, Nicolás. La segunda causa relacionada a esta fue que en el año 2017-18, en ese periodo, culmina el proceso de negociación de paz con las FARC y con algunos grupos paramilitares en el caso de Colombia, pero se pierde el comando ideológico porque ciertas facciones no deciden adherirse al acuerdo de paz y permanecen por fuera del comando unitario que tenía cierta orientación ideológica y empiezan a operar por sí mismos. Entonces se vinculan al crimen organizado y en particular a los carteles con mando mexicano. ¿Cuál es la gran diferencia ahí? Una cosa es una guerrilla comandada desde la propia Colombia, que vive en Colombia, que tiene familiares en Colombia, que tiene hijos y nietos en Colombia, que busca a la final, por lo menos teóricamente, el bienestar de los colombianos. Y otra cosa es pasar a ser comandados por carteles en México que no tienen ningún interés ni ninguna carne que se esté jugando en territorio colombiano. Entonces, eran mucho más sanguinarios, mucho más violentos, mucho más desmedidos en sus acciones y mucho más atrevidos a irrespetar la soberanía ecuatoriana y penetraron y compenetraron al territorio ecuatoriano. Segunda gran causa, y con eso se complicó la cosa. Tercera, la austeridad del Fondo Monetario Internacional. En el año 2018, Lenín Moreno, en mayo, anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y yo doy una entrevista que hasta ahora está por ahí en las redes sociales, la pueden buscar, donde yo anticipo y digo, este acuerdo que busca un ajuste de 5 puntos del PIB en 2 años no se puede hacer sin una violencia estructural asociada a ese ajuste. ¿Cómo puedes tú destruir la economía de un país
sin que no se derive en violencia social. Y eso es lo que empezó a ocurrir. Empezó a ocurrir a nivel de la criminalidad, a nivel de la protesta, a nivel de la violencia estructural en términos de las condiciones de vida de la gente. Por ejemplo, ahora en la más reciente campaña, cuando recorríamos con Luisa, por ejemplo, cantones de la provincia del Guayas, pasábamos por pequeños pueblos en donde tú preguntabas, ¿dónde está la escuela que construyó la Revolución Ciudadana? E íbamos y conocíamos las escuelas que construyó la Revolución Ciudadana, llamábamos las escuelas del milenio, porque albergaban potencialmente 1.500 estudiantes en turno matutino y otros 1.500 en turno vespertino, hasta 3.000 niños y adolescentes que podían vincularse al sistema educativo. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que habían sido abandonadas. Esas escuelas que construyó la Revolución Ciudadana en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo no las concluyeron, no las equiparon, no pusieron los pupitres, las sillas, los pizarrones, no contrataron a los profesores y se convirtieron en un insulto a nuestra propia sociedad, en donde los niños que vivían en esos pueblos veían que había una infraestructura construida, pero que estaba encadenada, que ellos estaban prohibidos de estudiar en ese espacio que había sido construido para ellos. Eso fue un insulto para nuestra niñez, para nuestros adolescentes, que obviamente crecían luego cínicos de ser vecinos de una unidad educativa, de una escuela, pero que estaba cerrada, que no había abierto jamás sus puertas para atenderlos. Y obviamente esa niñez, esa adolescencia, víctima del abandono estatal, del abandono educativo, que se profundizó con la pandemia, con 200,000 niños y jóvenes que jamás volvieron al sistema educativo nacional. ¿Sí? 200,000 niños y jóvenes salieron en la pandemia y jamás volvieron a estudiar. Ese abandono del Estado, por supuesto que era el caldo de cultivo para las bandas del crimen organizado. Por supuesto. Y obviamente hay una responsabilidad social y estatal enorme y brutal que tiene ahí una gran explicación de lo que ocurrió. Y finalmente la pandemia. La última vez que el Ecuador, ya son la cuarta o quinta causa, la última vez que el Ecuador fue noticia mundial, como lo está haciendo ahora con este espectáculo terrorista que nos ha traumado a todos, fue en el año 2020, cuando teníamos la tasa de mortalidad más alta del planeta durante la época del COVID, los primeros meses de la pandemia. ¿Recuerdan ese episodio? Ecuador era noticia mundial porque los cuerpos de nuestros hermanos estaban echados en la calle porque el Estado ni siquiera pudo actuar preventivamente, mucho menos, pero ni siquiera pudo actuar como ambulancia recogiendo a los muertos de la calle. Eso fue el grado de abandono del Estado de nuestra sociedad, que terminó por minar toda la confianza de los sectores populares, marginados, empobrecidos, abandonados en las instituciones estatales. Ni siquiera pudieron defender lo más básico, que era la salud y la vida humana en ese momento de la pandemia. Entonces, claro, si es que tú haces un zoom out y reflexionas y dices, bueno, la última vez que escuché de Ecuador en las noticias en Alemania, en Irlanda, en Japón, era cuando veíamos a los cuerpos tirados en la ciudad de Guayaquil sin que el Estado les atienda. Y por supuesto, apenas 3, 4 años después, ahora vemos una crisis de violencia sin precedentes. Cuando uno puede hacer ese alejamiento de la perspectiva, se da cuenta de que hubo una desestructuración de la sociedad por supuestamente el Estado obeso, por esa filosofía política libertaria de ultraderecha que dice que el Estado tiene que retirarse de la sociedad, de que hay demasiado gasto público, de que no hay que invertir en salud, en educación, de que no hay que invertir en equipamiento policial,
de que hay que favorecer las opciones de la seguridad privada, de la educación privada. Eso tiene como consecuencia lo que ahora vive el Ecuador. Y ahora estamos abocados a tratar de darle una solución a esto. Es muy difícil, pero no es imposible. Y va, por supuesto, por un fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de seguridad, podemos hablar sobre eso abundantemente también, pero por supuesto que también implica un fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de reinserción social, de atender a nuestra juventud. Ha habido un cambio cultural profundo en nuestro país, en donde nuestros pequeños, nuestros niños, los que tienen 8 o 10 años, su gran misión aspiracional, su gran ambición de vida, no es llegar a graduarse, no es llegar a estudiar una profesión, a ser alguien en la vida, a contribuir a su desarrollo de su familia, de su país, no. Lamentablemente ahora, la gran aspiración de la niñez marginada del Ecuador, que son millones de niños, es convertirse en uno de esos terroristas y ganar notoriedad, convertirse en uno de los líderes del crimen organizado. Y eso ha penetrado inclusive a nivel cultural. Quien tenga un poquito de tiempo y paciencia, se puede empezar a meter al TikTok ecuatoriano. Y en TikTok podrán encontrar, luego de estar buscando y buscando pistas, toda una corriente cultural de apología de la vida del crimen organizado, una apología al asesinato, una apología al narcotráfico, una apología a la destrucción de las condiciones y de la cohesión social. Es muy grave la cosa. Se requieren medidas drásticas y contundentes, como las que les habíamos planteado en campaña con Luisa González, como las que aplicamos durante el gobierno de Revolución Ciudadana con Rafael Correa a la cabeza. Y ahora, digamos, ese sesgo ideológico de la derecha y ultraderecha se vuelve realmente un impedimento para que se pueda recuperar a nuestro país. Así que esperamos